¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta es la edición 473 de la Sierra Almaroy que se está generando en este edificio emblemático del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, teniendo como fondo, ahí como en el escenario, este mural del maestro Rolando Arjona Amabilis, el creador del escudo de Sinaloa y de otros escudos del estado como el Rosario, el Fuerte, Culiacán, Cozalá y otros. Me acompaña en la transmisión el maestro Gilberto Javier López Alanís. Maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sergio Uzárraga, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también están van a entrar en orden seguido el doctor Francisco Padilla, el maestro Ricardo, la maestra Dinora Chiquete y el maestro Nelson Algándar, que hoy también nos acompaña y nos van a hablar acerca del Día del Archivista. Francisco Padilla nos hablará sobre José Ferrell, entre otros temas. Sergio hablará también sobre la historia de Culiacán, la historia del Fuerte. Dinora Chiquete nos hablará sobre el arte del fileteado porteño argentino. Ricardo Santos nos hablará, Natalio Landeros, efectivamente, el Indio Eterno. Vamos a platicar acerca también de la carrera famosa de San Benito. Ahorita estábamos cantando, Sergio y yo, a dúo, esta canción, este corrido tan hermoso de los caballos que corrieron allá en San Benito y que es toda una tradición. Y a propósito, un saludo para nuestro amigo Carlos Caram Quiñones, allá en San Benito, quien ha estudiado junto con Esteban Ruiz esta historia. Bueno, pues vamos a hablar acerca también del maestro José María Figueroa Díaz. Gilberto López Alanís, ¿quién es don José María Figueroa Díaz? Bueno, José María Figueroa Díaz es un periodista, bueno, fue un periodista, ya falleció, cronista, en cierto momento fue político, fue secretario particular de varios gobernadores del estado de Sinaloa, y sobre todo se destacó por su gran apoyo a la cultura sinaloense a través de la revista Presagio. La revista Presagio fue una revista icónica, es una revista icónica de la cultura sinaloense, que rescató las tradiciones de los municipios. José María Figueroa viajaba por la geografía sinaloense junto con su amigo Enrique Ruiz Alba, y se hacía acompañar de otros amigos y en tenidas bohemias en los municipios, recababa la información, comía muy bien, pisteaba cervezas y se daba la gran vida haciendo cultura regional o cultura municipal. Y fue un personaje que de una fina ironía. Sí. Le gustaba la picaresca. En fin, es un personaje que lo recordamos con mucho cariño y hoy que lo vamos a comentar, porque lo estamos comentando, pues un saludo a su familia. Y hay que recordar, Sergio, que don José María Figueroa Díaz y el maestro Gilberto Javier López Alanís fueron los coordinadores de aquella colección 18 encuentros con la historia. Que recoge muchos textos, Teodoso, que pues abarcan la historia de la mayor parte de Sinaloa, es decir, tiene escritos de varios cronistas de Sinaloa, nos hablan de costumbres, de arte, de intelectuales de cada uno de los lugares más grandes también, ¿no? De las cabeceras municipales, etcétera. Y Teodoso, pero eso también ya lo habían hecho en la revista Presagio, porque la revista Presagio también... Ese fue el antecedente. Ándale, sí. Y es una revista que estuvo, maestro, en los principios de los 80s. Sí, en principios de los 80s es una revista que se editaba en la Ciudad de México. Lo apoyaban a José María Figueroa, el ingeniero de la Vega, que trabajaba en Cecati. Rodolfo de la Vega, y en los talleres de Cecati se imprimía la revista, hacía que Chema viajaba a la Ciudad de México a imprimir los números, y comenzaron a circular en el ambiente político, en el ambiente cultural, y fue una revista que tuvo mucho éxito, tan es así que hoy las colecciones son raras. José María Figueroa alcanzó a empastar algunas y poca gente las tiene completas. Pero están al alcance, ¿verdad, maestro? Claro, están digitalizadas en el archivo histórico. Digo, porque como aquí damos información para los estudiosos de la historia regional, pues ahí está la revista Presagio, que es una fuente muy importante. Importante también, Sergio, Gilberto, que está digitalizada y que está a la disposición de cualquier persona, puede entrar sin ningún costo. Esas son las ventajas de la modernidad. Y además, si vieron alguna dificultad con la digitalización, pueden venir al archivo histórico, traigan un USB
y aquí se las vaciamos para que las tengan todas completas. Muy bien, estimados amigos, esto es De la Sierra al Mar, se está transmitiendo en vivo y en directo desde el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Yo soy Teodoso Navidad Salazar y quiero agradecerles al ingeniero Sánchez, a nuestro amigo Paco Ayala, que está detrás de cámaras, a Dinora Chiquete en redes sociales. Hoy De la Sierra al Mar, ustedes lo escuchan a través del 97.7 de frecuencia modulada, a través de la plataforma digital prendelradio.com. W Radio está transmitiendo este programa, pero también estamos en YouTube y en Facebook en este instante en vivo y en directo. Vamos a platicar acerca de esta carrera de San Benito, maestro San Benito Mocorito. Sí, en efecto, San Benito Mocorito se corrió esa famosa carrera de los caballos, se llama los caballos que corrieron. Los caballos que corrieron. San Benito Mocorito es un pueblo ranchero, ganadero, con agricultura de temporal, de mucha tradición. Se dice que fue pueblo de cabecera de misión jesuita. También se habla de que era pueblo prehispánico. En los registros de los libros de registro civil que tenemos aquí en el archivo histórico, cuando se habla de San Benito, vienen incluso las filiaciones étnicas de los que se registraban, días de origen indígena, en fin. Y eso es muy interesante porque te vas dando cuenta de que se preservó una filiación indígena en esos pueblos, pero también tiene una presencia española muy fuerte. Los apellidos, por ejemplo, Quiñones, López, Valenzuela, y son pueblos que también participaron en la formación de las Californias. También de San Benito surgieron familias que se fueron a California, en los pioneros sinaloenses en California, en los siglos XVIII, y de alguna manera, por eso hay mucha tradición en los pueblos de la sierra, de familias enteras que mantienen comunicación, pero es una comunicación ancestral, ya tiene siglos esta comunicación, y hoy pues, se ve reforzada con esta interacción de los pueblos que traspasan fronteras, y hoy tienen un dilema, ¿no? Venir o no venir ante este problema del COVID-19. COVID-19, sí. Por eso una historia de las poblaciones del norte de México y sur de Estados Unidos, pues tiene que ver con las grandes expediciones, maestro, que ya hemos tocado aquí en este programa. Porque, bueno, sabemos que la expedición de Francisco Vázquez de Coronado llegó hasta por aquellos rumbos, Nuevo México, toda la parte de San Diego. Toda esa gente que participó en esa expedición es parte de esa historia. Lo mismo, pues, con la gente de Francisco de Ibarra, pues recorrieron no solamente el territorio que actualmente abarca Sinaloa, sino también parte de lo que es Sonora, y pues de Sonora ya un poco más hacia adelante van también hacia aquellos rumbos. Entonces por eso necesitamos ir sistematizando, ir ordenando, ir dando a conocer de la manera más coherente posible esta información para que la gente o más número de gente tenga una idea más completa de lo que ha sido su historia de los diferentes pueblos. Siguiendo con San Benito y la carrera de los caballos, les quiero decir que esto se celebra en mayo. A lo mejor, ojalá para mayo se pueda celebrar esta carrera, que es muy famosa. A veces tocan 10 bandas al mismo tiempo. Y que podamos estar allá con el programa. Estar allá, sí. Ya Carlos Caram, estamos en pláticas para ver si nos llevamos el programa de San Benito. Y sobre todo, recomendarle a nuestro público el libro de Carlos Caram, que se llama San Benito, más allá de los caballos que corrieron. Sí. Es un libro muy documentado, con fuentes de primera mano. Carlos Caram y su colaborador Esteban Ruiz sí, consultaron el archivo parroquial de Mocorito, el archivo histórico de aquí del estado de Sinaloa y otros archivos para hacer este libro que es muy interesante y que trata de escudriñar el origen del corrido, porque hay muy controversial el corrido. Incluso sabemos que el corrido fue registrado por otra persona, sí, que originalmente lo produjeron unos compositores que vieron la carrera, se sentaron en un guamuchil y comenzaron a pulsar la guitarra y a componer los versos. Pero cuando se llegó en la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México para registrar las canciones, pues hubo gente que se aprovechó y registró el corrido y le cambió hasta el nombre de San Benito, le puso San Fernando. Incluso la película que graba o que produjo Tony Aguilar, sí,
le cambia también el nombre por San Fernando. San Fernando. Incluso una vez, en la misma parroquia de San Benito, yo oí a un coro de niños cantar el corrido y también le decían San Fernando. Entonces yo le reclamé al director, por favor, corrija eso, porque el pueblo lo va a linchar. Sí, claro. Entonces lo corrigió afortunadamente. Pero es muy famosa la carrera. Sí. Hay baile. Comida. Sí. Se ponen, como le hizo la Chona Guzmán. Sí, la mesa. La mesa. Por cierto que mi tía Elia me dijo el otro día que la Chona Guzmán era hija de mi abuelo. Ah, caray. Yo no sabía eso. Maestro, usted. Entonces dije yo, pues sería con otra familia. Sí. Como se usaba mucho eso antes. Sí. Me dijo, no, si la Chona Guzmán es pariente de ustedes. Me dijo, bueno, vamos a registrarlo y vamos a comenzar a preguntar sobre esta famosa mujer que ponía su puesto. Y que apostó. Y que apostó dinero. Sí. 10,000 pesos, dijo, no sé ¿no? ¿Cuánto? No. Hay que sobran 10,000 pesos a la por ligero. Algo hay de eso, ¿no? El caso es que ella grita. Ella gritó. Grita la Chona Guzmán. Y es un con talegas de dinero. Aquí sobran 10,000 pesos a la Alaján por ligero. Caray. Y es un corrido que a mí me gusta, a mí me emociona, Teodoso. Sí. Y qué chulada sería ir a San Benito a ver ese festejo. Sí, hay que ir. Repetición de la carrera. Bueno, en sentido figurado, pues, ¿no? Claro, eso jamás se va a volver a repetir. Yo vi una repetición de la carrera. ¿Sí? En la época del gobernador Calderón. Ajá. Y hizo ganar el caballo contrario. Ah, caray. Porque era el corrido de campaña política del gobernador Calderón. Sí. Los caballos que corrieron. Y la repitió en San Benito, pero aquí ganó el otro. Ganó el otro. Muy bien. Pues hablabas hace unos instantes, Sergio Uzárraga, acerca de Francisco de Ibarra. Y nos vamos al fuerte, ¿qué te parece? Bueno, todo eso, porque fíjate que, bueno, hemos repetido esos temas, pero le estamos agregando un poco más porque pues son temas que todavía están muy polémicos. Y el fuerte es un pueblo de mucha historia. Sí, entonces falta trabajar con mayor detalle las historias de las ciudades de Sinaloa, según mi criterio. Y en este caso, bueno, yo les quería recordar, Teodoso, que las fuentes pues también son divergentes y quiero decirles que yo comparto la idea de que el fuerte fue una ciudad una villa fundada en 1563, Teodoso, porque incluso hasta el año es polémico porque las fuentes divergen, pues. Entonces, quiero yo que nos imaginemos el momento en que se funda. ¿Cuánto tiempo haría que habían llegado ahí al río los españoles? ¿Cuánto tiempo hacía cuando ya fundaron la villa? Cuando llegaron pues, al Suaque. Sí, pues hacía varios días. Hay un historiador que menciona que más o menos llegaron como el día 11 de junio. Entonces, del 11 de junio al 24 que fundan la villa, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Pues exploraron. Ellos llegaban primero, exploraban, conocían. Entonces, hay muchas cosas que sí mencionan los historiadores que falta incluirlas porque me imagino yo el momento en que se filme una escena, el momento en que se lleve a la pantalla la historia del fuerte, bueno, pues que los directores sepan qué actividad van a poner a los actores a hacer para que se dé a conocer de esa manera la historia de una ciudad como esa ciudad del fuerte. Entonces, yo tengo entendido de que llegaron, exploraron, decidieron fundar la villa porque ya andaban muy, muy cansados los soldados y después de haberla fundado permanecieron varios días ahí. El maestre de campo se puso a construir el fuerte, un fuerte de piedra y madera. Él puso las primeras piedras, él hizo los primeros hoyos. Tengo entendido que los españoles no querían incorporarse al trabajo, Teodoso. Ellos sentían que ellos no merecían ese tipo de trabajos. Ellos decían, ¿y por qué no ponen a los indígenas? Bueno, no lo decían así porque esa palabra no se usaba en el tiempo, pero ellos querían que pusieran a los indígenas o que pusieran a los esclavos que traían, es decir, a la gente negra, a la gente que traían de otras latitudes del país. Los españoles que llegaron a la conquista de este territorio se oponían a trabajar de esa manera. También tenemos escenas aquí en Culiacán que así sucedió, Teodoso. Entonces, el caso es que, bueno, esto estaba sucediendo de querer construir el fuerte, de querer construir la iglesia, mientras otras personas que seguían a Francisco de Ibarra andaban más hacia el norte, Teodoso, porque ellos se desplazaron al río Mayo y después al río Yaqui. Por allá se perdieron, anduvieron hasta en Pinales, es decir, anduvieron en la sierra de lo que es Sonora, pero mientras acá en la villa estaban sucediendo
otras cosas. ¿Qué pasaba? Bueno, en primer lugar, que no sabían cómo les estaba yendo a los que andaban más hacia el norte y se preocupaban, Teodoso. El caso es que en esas que andaban perdidos, los que andaban con Francisco de Ibarra en el río Mayo y en el río Yaqui, de repente ya se vieron otra vez de regreso en el río Yaqui y luego otra vez al río Mayo, porque fíjate que ya que llegaron otra vez al río Yaqui, que se dieron cuenta que ya en donde estaban los exploradores, le escribieron a gente acá a la villa de San Juan. Entonces, como acá se había quedado un señor de apellido Galarraga, que ahorita no recuerdo el nombre, supo que ya andaban por ahí otra vez en el río Yaqui y se fue a encontrarlos, los encontró en el río Mayo. ¿Y qué crees, Teodoso? Que les llevó para comer, les llevó bizcocho y gallinas. Quienes quieran estudiar la historia de las artes culinarias en el fuerte, pudieran comenzar por esa parte de la historia y por esa parte de las fuentes que nos hablan de estos pasajes, Teodoso. Entonces es una de las comidas de las que tenemos noticia y que en esta ocasión quisimos agregarlas en estos comentarios sobre la historia de la actual ciudad del Fuerte. ¿Pero qué es el bizcocho? Sí, vamos a ir con Enrique Félix Ávila al estudio y quedamos con Paco para platicar con ustedes acerca de la pregunta que dice el maestro Gilberto López Alanís. ¿Qué es el bizcocho? ¿Qué son los bizcochos? Lo que dice la fuente es que es bizcocho de maíz. Entonces seguramente tiene que ver con la actual galleta, con el actual corico, porque en la región del Fuerte, tengo entendido, y en la región de Choix, todavía se le llama bizcocho por parte de muchas personas a lo que son los coricos. Yo conocí también la palabra corico ahí en Fuerte Choix, pero sabemos que por acá también le llaman de otro modo acá en el centro de Sinaloa, y yo creo que la palabra bizcocho tiene que ver con esa galleta que es de maíz. Eso es, y son riquísimas. Además se siguen produciendo en la región, en Mocorito, por ejemplo, ¿no? Sí, porque yo en las fuentes he visto que el bizcocho era un preparado alimenticio español. Incluso ya en los galeones, en las carabelas, para poderse embarcar en el mar tenían que llevar bizcocho. Entonces también era de trigo. Nada más que aquí ya lo hicieron de maíz. Precisamente la fuente de Baltasar de Obregón dice, la fuente de Antonio Ruiz dice que es bizcocho de maíz. Entonces a esa costumbre del trigo por allá en el viejo mundo la trasladaron acá y lo fabricaron de maíz. Y qué bueno, porque es una galleta que se preserva durante mucho tiempo. Sí, así es, por eso se usaba en las grandes expediciones. Era un alimento muy codiciado, ¿no? Sí, no había que cuidar lo que no se humedeciera, porque podía traer hongos, se descomponía. Así es. Así es que, Teodoso, te digo, yo imagino una escena así cuando andan construyendo el fuerte, que los españoles que acompañan al maestre de campo que se quedó ahí en la vía que se fundó, es decir, en San Juan, que no querían incorporarse al trabajo. Y el maestre de campo, que era la alta autoridad, pues se puso a hacerlo él para darles el ejemplo y animarlos. Entonces, ese tipo de dificultades tenían. Algunos preferían huir, retirarse. Entonces, es lo que tenía temor el maestre de campo y por eso también accedió a hacer este tipo de trabajos y poco a poco irlos incorporando. Y posteriormente se pusieron a construir una iglesia, Teodoso. No sabemos de qué tipo de materiales, pero debe ser una obra pues rústica, ¿no? Rústica, pero también tuvieron ese tipo de dificultades que no se querían incorporar y hasta que poco a poco van incluyendo a los esclavos que ellos traían negros también, entonces y ahí vendrá la frase que dicen, si no puedes, para traer negros, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues ahí se incorporaron y sí le dieron ellos la vocación de San Juan, no porque se haya comenzado a construir en el día en que se fundó, sino porque, bueno, estaban en la villa de San Juan. Entonces, eso sí lo aclara los cronistas de esa época. Quien habla más detalladamente, Teodoso, es Antonio Ruiz. Baltasar de Obregón habla de otras cosas. Fíjate que ahorita que comentabas acerca de los bizcochos o los coricos, no son los mismos coricos los que hay en Choix y los que hay en Mocorito, son diferentes, ¿no? Es un color blanco el del allá en Choix, ¿no? Bueno, ahí hay de varios tipos, pero
el bizcocho, según mi criterio, tiene que ser de maíz. Una galleta que si no tiene cuidado uno también se ahoga porque... Muy polvosa. Ándale, sí, es muy reseco. Hay que tener un café bien caliente a la mano. Sí, y yo lo que sé, independiente de la forma, ya sea de corico o como generalmente lo conocemos, o en otra forma de galleta con ciertas figuras, no sé, que los hacían, en Toipaqui, por ejemplo, hacían la galletita y le marcaban con un tenedor. Entonces le hacían figuras ahí, pero sí tiene que ver con el maíz, pues, y antiguamente en el viejo mundo con el trigo. Entonces yo pienso que eso fue lo que les llevó Galarraga, que fue a encontrar a los expedicionarios que siguieron más hacia el norte, es decir, que los encontró en el río Mayo. Ya de regreso. Sergio Uzárraga, con este pasaje de la historia, vamos a platicar con Francisco Padilla, el doctor Francisco Padilla, que es el cronista de la ciudad de Culiacán. Cedo el lugar y ahorita un rato más me incorporo. Regresamos contigo, Sergio. Muy bien, gracias, Sergio. ¿Quién fue Francisco Padilla? ¿Quién fue este hombre, José Ferrell, que lo recordamos a principios del siglo pasado por su campaña política para gobernador de Sinaloa? Efectivamente, tío Oso. Fíjate que José Ferrell Félix fue precisamente un periodista muy combativo, por cierto, opositor al régimen de Porfirio Díaz. Él escribía y fundó varios periódicos y desde esa trinchera del periodismo pues siempre estaba cuestionando todo lo que ocurría en el porfiriato. A la muerte de Francisco Cañeda, del gobernador de aquí de Sinaloa, que también tenía 29 años ya gobernando, que precisamente aquí despachaba en esta área, vivía allá enfrente. Sí. Entonces, a la muerte de Francisco Cañedo, pues lógicamente que había que nombrar un gobernador, y la oposición, maderista sobre todo, pues nombran a José Ferrell como su candidato, y el porfirismo, o la élite porfirista, pues va a nombrar a Diego Redo, sí, dueño del Ingenio del Dorado. Ellos dos se enfrentan en la campaña. Sí, y hay una campaña ahí muy interesante porque lógicamente el régimen le comete fraude. Sí, hay un fraude ya de grandes dimensiones. Hay una manipulación de las votaciones, de acarreo de gente. Y lógicamente pues esto provoca mucho malestar en el porfiriato, en la gente, y esto pues fue uno de los inicios de la revolución, ¿no? Entonces estamos recordando precisamente a José Ferrell Félix, precisamente porque hoy, 28 de marzo, él nace en Hermosillo, Sonora, ¿sí? Acordémonos también que él desde Mazatlán, junto con Heriberto Frías, Francisco Valadez y Andrés Avendaño, sacaban el Correo de la Tarde, ¿sí? Que era un periódico en Mazatlán que se caracterizaba precisamente también por estar cuestionando, ¿no?, toda la situación en el porfiriato, y desde ahí también Ferrell pues escribía también sus artículos en contra de estas atrocidades, ¿no?, de las injusticias que provocaba el régimen de Porfirio Díaz. Por eso lo estamos recordando hoy, 28 de febrero, a José Ferrell, periodista y opositor a el porfiriato. Gracias a Mario Arturo Ramos, a Jorge Soria, que se reportan con nosotros y están en este momento viéndonos a través del Facebook y el canal de YouTube. Estamos transmitiendo W Radio en Culiacán desde el Archivo Histórico General del Estado por el 97.7 frecuencia modulada, la plataforma digital prendelradio.com. Pero se dice, maestro López Alanís, que José Ferrell nunca estuvo en Sinaloa, en la campaña política. Fíjate que fue una campaña muy rara. José Ferrell era de origen sonorense, sí, pero de padres sinaloenses. Y era un tribuno que le gustaba mucho los retos a duelo. Él escenificó duelos en la Ciudad de México. Creo que el último duelo autorizado público, a él le tocó hacerlo. Pero además José Ferrell... O sea, él se enfrentaba con pistola cuando se ofendían públicamente, como que eran tribunos, sí, se exaltaban y se ofendían. Se retaban a duelo, y a él le tocó participar en varios duelos, así como en el siglo XIX, ¿no? Todavía eran reminiscencias. Pero José Ferrell Félix tuvo en Heriberto Frías un gran divulgador. Precisamente la familia Valadez se lo trajo a dirigir un periódico,
porque los Valadez fueron desplazados del crecimiento urbano de Mazatlán. Es decir, la élite porfirista escogió sus inversionistas, sus empresarios, porque Mazatlán estaba creciendo mucho y los Valadez quedaron fuera del proyecto. Entonces comenzaron a trabajar políticamente y se trajeron a Heriberto Frías, que era un gran agitador, que ya tenía un prestigio, porque él escribió la novela Tomochic en contra de Porfirio Díaz. Incluso estuvieron a punto de fusilarlo. Él fue miembro del colegio militar y lo expulsaron del colegio militar, estuvo a punto de ser fusilado, y se vino a Mazatlán y ahí conoció a Rafael Buelda, a Ramón F. Iturbe, a José Ferrer, y comenzó a armarse este concepto democrático de oposición de la época, y participó muy activamente en la campaña de maderista junto con los empresarios desplazados de Mazatlán. Eso viene muy bien explicado en Memorias de un joven rebelde de Valadez. Sí. O Mis confesiones también, que se llama en la versión original. Bueno, me quería referir también a otro personaje dentro de las efemérides que es contemporáneo de ellos también. Me refiero a Sixto Zuna. Sixto Zuna. Sixto Zuna también nació un 28 de marzo. ¿En Villa Unión? Sí, en Villa Unión, exactamente. Como sabemos, Sixto Zuna pues, fue contemporáneo y amigo de Enrique González Martínez, sí, el poeta, ¿no? Fue muy amigo también de Sabas de la Mora. ¿Con Sabas de la Mora? Sí, juntos formaron algunas revistas, entre ellas la revista de arte. Sí, ahí en Mocorito pues fundaron precisamente el periódico La Voz del Norte, sí, que hoy se sigue editando precisamente. Entonces habría que recordar pues hoy a Sixto Zuna. Él nació un 28 de marzo de 1871. Además de esa revista pues fundaron también algunas otras, ¿no? Como a la revista de arte. Escribieron también en La Bohemia Sinaloense de Julio G. Arce, sí, contemporáneo también de ellos. Pues eran un grupo interesante de poetas, escritores que fundaron revistas, periódicos, escribían poesía y de una u otra manera agruparon pues a todos estos gente inquieta en la literatura, ¿no? Julio G. Arce, que se reunían ahí en su farmacia, ¿no? Julio G. Arce fue un boticario, sí, farmacéutico, mejor dicho, político, nació en Jalisco, pero se asentó en Culiacán, fue profesor, maestro del Colegio Civil Rosales, y ahí se enfrentó con Rafael Buelna, se tiraban duro. Pero Julio G. Arce, cuando fue expulsado de Culiacán en 1911, se fue a radicar a Los Ángeles, y ahí fundó un periódico, y comenzó a hacer sus crónicas diabólicas. O sea, crónicas diabólicas. Crónicas diabólicas le llamaba, donde se dice, según los literatos, que es el creador del arte chicano en la literatura, es de los iniciadores de los chicanos en la literatura, porque comienza a tocar temas de negros, de estadounidenses, de mexicanos, y comienza a hacer cuentos y a publicarlos. Entonces es un innovador de estilos literarios, reconocido incluso por Elber Mendoza lo reconoce en ese sentido. Pero Julio G. Arce fue opositor a los regímenes revolucionarios y se quedó viviendo allá al otro lado en Estados Unidos. Ya no volvió. Ya no volvió. Bien, Francisco, ¿qué más tenemos? Pues fíjate que también Sixto Zuna, ahorita mencionamos el Correo de la Tarde. Él también estuvo participando en el Correo de la Tarde en Mazatlán. En ese tiempo le editaron y publicaron un libro a Enrique González Martínez que se llamó precisamente Lirismos, que es un libro muy reconocido en la poesía mexicana, ¿no? Él murió el 29 de abril de 1923. Y allá en Mazatlán pues hay una calle que se llama Sixto Zuna. Es una calle principal ahí en el bello puerto mazatleco. Saludos allá en Topolobampo a Ernesto Gatica Moreno. Un saludo ya al cronista, historiador, gran amigo. Lo recordamos con mucho cariño a Ernesto. Bueno, pues Francisco, si no tienes algo más que agregar. Ahorita volvemos a participar. Sí, ok. Volvemos ahorita. Sí, vuelves. Ok. Dinora Chiquete nos va a platicar enseguida acerca de este arte, ¿cómo le pudiéramos llamar?
Es una actividad manual, el fileteado porteño argentino. Como ustedes saben, nuestra amiga Dinora Chiquete es maestra universitaria, diseñadora. Ella vivió gran tiempo en sus estudios de posgrado allá en Buenos Aires, Argentina. Y desde allá, en algunos años, estuvo reportando actividades que se llevaban a cabo allá. Y bueno, ahora nos va a platicar acerca de este fileteado porteño. Es un libro magnífico. Este libro que ustedes pueden ver en las cámaras para que lo pueda captar Paco, este libro que se llama Fileteado porteño. A ver, vamos a ver. Dinora, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos y compartirles una experiencia muy buena que tuve en Buenos Aires cuando recién llegué. Mientras caminaba, las primeras semanas que caminaba por las calles, recuerdo mucho que veía pinturas, veía decoración, más que nada decoración en los camiones, afuera de los restaurantes, en la calle, que me llamaba mucho la atención, Teodoso. Veía muchos banderines, veía flores, y escritos, palabras populares. No sabía cómo se llamaba esto. Un día me puse a leer Curiosidades de Buenos Aires para ir conociendo la ciudad. ¿Y este libro lo compraste allá? Ese libro lo compré ahí, de hecho, con Alfredo Genovese. Alfredo Genovese es el maestro del fileteado en Dinora, ¿qué te parece si vamos con Enrique Félix Ávila al estudio W Claro Radio sí. y vamos a seguir platicando acerca de este fileteado porteño argentino? Enrique, vamos contigo, quedamos con Paco. Nuestro amigo Paco del Fuerte, Sinaloa. Desde aquí mandamos un saludo a sus papás allá en el Fuerte de Montes Claros. Seguimos, Dinora, entonces platicando. Así es, entonces. Saludos a Nicolás Vidales, también se reporta. Saludos Sí. para Nicolás. Y recuerdo que cuando leí la palabra fileteado porteño, pensé que era un corte de carne. Teodoso, también fue lo pensé, primero. fíjate. Fue lo primero que pensé. Dije, mira, fileteado Como porteño. Argentina se distingue por Claro, tener un buenos corte. cortes, sí. Así es, pero no. Cuando me puse a leer, me di cuenta que era un arte decorativo popular que comenzó a principios del siglo XX en Buenos Aires y empezó en los colectivos. Empezaron a decorar. Los camioneros pues querían distinguirse de alguna manera dentro de otros colectivos. Ajá. Y empezaron a decorarlos. Primero empezaron haciendo líneas. De hecho, la palabra filete significa línea decorativa o filete cortado de pescado. Ajá, tiene esos dos significados. Entonces No estábamos muy errados. no entonces. andamos tan equivocados. Comenzaron ellos a distinguir cada quien su colectivo, pero eran puras líneas y la bandera de Argentina. Y después se le fueron agregando otros tipos de ornamentos que eran parte de la inspiración que ellos tenían, por ejemplo, que veían en la calle. En la herrería de la decoración, la arquitectura neoclásica. Entonces ellos iban tomando ciertos elementos y los iban haciendo una composición en el colectivo. Pasó el tiempo, los 30, los 40, los 50 y en los 70 ya estaban tan saturados todos los colectivos de tanta decoración que el gobierno metió una ley para que los limpiaran. Mira. Entonces, porque ya no se podía ver ni el nombre de la ruta que era. Entonces, en ese momento, pues dijeron, no, pues esto lo tenemos que pasar a otro formato. Y empezó a hacerse en cuadros, pinturas. Lo tomaron mucho los restaurantes, que era donde yo lo veía. Y además de eso, además de que al principio eran frases y palabras populares, empezaron a tomar también personajes. Por ejemplo, pues los más famosos, Gardel. Gardel es uno de los más pintados. Eva Perón, Juan Perón, personajes históricos, Sarmiento. También se fueron a la parte religiosa. Empezaron a pintar a la Virgen de Luján, que es su patrona, la Virgen de Luján. También tienen muchos personajes importantes en el polo, en el deporte del polo. Y entonces se empezó a hacer todo un nuevo diseño, una nueva composición, pero sabes, siempre se siguió respetando la parte artesanal. Esto no pasó ahora con las épocas, con la tecnología, no pasó a la digitalización. Oye, Dinora, fíjate qué importante lo que estás comentando.
¿Esa idea se pudiera traspolar al transporte público en nuestra entidad, en nuestro país? Sí, ¿verdad? sí. Sería magnífico. Sí, claro que sí. En la Ciudad de México existe eso. Sí. En los camiones de ruta. Claro. Existe mucho dibujo parecido a esto de personajes, de acontecimientos. Sí, solo que como estamos nosotros ya tan dentro de eso, no lo notamos. O saturados de publicidad también, ¿no? Exacto. Queremos decirle al auditorio que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde W Radio. Ahora estamos instalados en el Archivo Histórico General del Estado. Este programa de la Sierra al Mar se está generando. Saludos para Edgar Camacho, mocoриtanza también. Y queremos decirles que estamos en Facebook y por el canal de YouTube para todos ustedes que tan amablemente nos distinguen con su preferencia a esta hora de este programa. Dinora. Entonces, bueno, seguimos. Y bueno, empecé a leer, a investigar sobre este tema. Te digo, me llamaba mucho la atención en la calle. Y una vez me metí a una página en la que me di cuenta que daban cursos en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que es un centro cultural que es perteneciente. ¿Tú pintaste esto? Sí, a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, que es como la UNAM de allá, la universidad más importante. Tomé un curso con el maestro Norberto Cáceres, que es un discípulo, un excelentísimo fileteador, muy reconocido en Buenos Aires, que le ayuda al maestro Genovese. Y tomé el curso un año con él. Antes de irme a la maestría, me iba 2 horas, 3 días a la semana, y empecé a conocer este arte. Se hace, Teodoso, es con pintura de aceite. Sí. No es acrílico, no es óleo, es con pintura de aceite. Se utilizan unos pinceles. ¿Sobre cartón? ¿Sobre triplay? ¿Qué es? Sobre triplay, pero ¿Triplay? Se trabaja, se le pone una base de yeso y varias cosas para prepararlo. El chapán, se le dice el famoso chapán. Y se utilizan unos pinceles que tienen su brocha es de 5 centímetros, son largos, porque el filete se tiene que hacer muy delicadamente, muy estilizado, hacer las líneas. Este fue uno de los trabajos del primer semestre que hicimos. Yo le quise aquí agregar los colores de la bandera de México. Sí. Y los colores de la bandera argentina. Y los de Argentina, esta es inspiración, son hojas de acanto que se encuentran en cierta arquitectura. Podemos ver. ¿Te trajiste muchas cosas de Argentina? Sí, muchas cosas. Yo lo hice. Que traigo aquí también, pequeño, lo compré en San Telmo. En San Telmo es el barrio más popular del tango. De hecho, ¿sabes, Teodoso? Recuerdo que un maestro, cuando yo le pregunté, maestro, le dije, ¿qué es el fileteado? Me dijo, es tango a pinceladas. Ándale. Es tango a pinceladas. Me encantó esa definición. Sí. Lo compré en el barrio de San Telmo, que es la zona principal donde se baila tango. Y aquí tiene atrás su registro, la ley de cómo los protege, hecho en Argentina. Los derechos de autor. Los derechos de autor, Sí. Existen muchas cosas. Todos los fines de semana se ponen en la calle de Defensa, que en la misma calle de Defensa es donde está el estudio de Quino, donde estuvo Mafalda. Es una parte muy simbólica, muy linda de verdad, que se escucha mucho candombe, murga, que es la música clásica de Argentina, pero fusionada con ritmos brasileños, uruguayos, que vienen de África. Sí. Entonces, los sábados y los domingos, todo San Telmo era hermoso. A mí me encantaba ir a comer choripán, tomar té, tomarse un fernet, tomarse una copa de vino. Y bueno, muchas cosas yo me traje bastantes. Me encantaría hasta dar un curso de esto porque de verdad que lo aprendí muy bien, me gustó. Una vez hice una composición que le llamé fileteado culichi y agregué cosas de aquí de Culiacán con el escudo, el tomate y ciertas cosas. Y bueno, ahora pues sería bueno que dieras un curso de fileteado aquí en Culiacán. Sí. Yo me inscribo. Sí, claro que sí, maestro. Aquí en el archivo. Una sala para. Sí, es muy padre, se trabaja simétricamente, de hecho. Tiene, al principio es el elemento principal, el motivo que puede ser, vamos a decir aquí, Antonio Rosales, lo ponemos aquí en el medio, y ya después se trabaja de la mitad hacia acá. Entonces nada más me trabajo con esto, ¿no? Sí. Y ya después lo doblo,
lo reflejo y trabajo simétricamente. Pero sí es muy, muy, muy padre. Y lo que te digo, a pesar de la tecnología, sigue siendo algo manual. Existe allá hasta, ¿cómo se les llaman? Sindicatos de fileteadores. Hay muchas organizaciones. Muchas organizaciones. Sí. Está el Museo del Fileteado, está el Día del Fileteado, muchas cosas de esto. Y esto, otra cosa quiero decir, esto es algo muy de Buenos Aires, no de todo el país de Argentina. Es de Buenos Aires, porteño, por eso es porteño. Como el tango. El tango también es de Buenos Aires específicamente, no es de todo el país. No es de todo el país. Ajá, así Bien, es. Dinora Chiquete González, maestra universitaria, maestra de diseño gráfico. Bien, pues vamos a continuar, amables amigos, transmitiendo para ustedes en vivo, en directo desde el Archivo Histórico General del Estado a través de W Radio. W Radio, que es una emisora del Grupo Radio TV de México, y aprovechamos la oportunidad para agradecerle al ingeniero Rafael Borbón Ramos esta oportunidad que nos brinda de estar a través de las ondas hercianas W Radio 97.7 en la frecuencia de su radio, y a través del Facebook, a través del canal de YouTube también, un canal internacional donde ustedes pueden ver todos los programas nuestros. A partir de, creo que ya estamos en el 6º programa, Paco. Estamos en el 6º programa ya, arriba, y recibimos sus comentarios, sus sugerencias, y pues lo que ustedes consideren. Y que nos sigan en las redes, en nuestra página de La Sierra al Mar, en Facebook. También suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que vean el programa que cuando ya esté arriba. Y síganos, eso, tíos. Muy bien, vamos a platicar de nueva cuenta con Sergio Uzárraga. Y también quiero recomendarles un libro que se llama La muerte en Venecia. Este es un título original alemán, un escritor, Thomas Mann. Escritor que nació en 1875 y muere en 1955. Sí, es uno de los autores más importantes, Francisco Padilla, de la primera mitad del siglo XX. Su obra es muy amplia. Entre sus principales obras literarias pues están algunas como Mario y el hipnotizador, ¿sí? O Mario y el mago, Confesiones de un estafador, José y sus hermanos, La montaña mágica, entre otros libros. Yo estas novelas las leí cuando estaba en secundaria de manera obligada por mi maestra, Sergio, de literatura, y hoy le agradezco mucho que yo alegaba que me daba sueño, que me duelen los ojos, y ahora me duelen los ojos de leer, pues de leer mucho, pues ¿no? Pero qué bueno que no te hizo daño, porque a algunas personas sí les hace daño que las fuercen, ¿eh? Sí. Sí, conocí una persona que la forzaron a que leyera a Nietzsche o a Nietzsche, sí. Y son lecturas difíciles. Sí, muy espesas. Yo mientras estuve de profesor en filosofía no estaba de acuerdo en que en las primeras años de estudio se les diera a leer a Kant, por ejemplo, porque también muchas personas dicen, ay, no entiendo, se frustran, ¿no? Sí. Entonces no a todos nos va igual, claro, pero sí siento que no es conveniente así tan a fuerzas. Qué bueno que a ti no te hizo daño, tío. Sí, no, al contrario. Miguel Salmón del Real, director de la Orquesta Sinaloa de las Artes. Saludos, gracias por estar con nosotros en esta hora de 13 a 14 horas de la Sierra al Mar, en esta edición 473. La historia, otro pasaje de la historia, Sergio. Igual, Teoso, quise tocar este tema porque mira, ahorita ¿qué mes estamos? Estamos en marzo, a finales de marzo, estamos a 28. Y en estos días en que pues ya huele a Semana Santa, ya huele a Semana de Pascua, y es el momento en que los españoles, pero en 1531 llegan aquí a este lugar en donde estamos, Teodoso. Entonces, ahí es donde está lo polémico de la historia de Culiacán. Yo siento que falta, no sé, difundir más los momentos en que se hicieron presentes, porque se hicieron presentes solamente para explorar, no para fundar ninguna villa, ninguna ciudad. No traían todavía planes en estos últimos días de marzo de fundar pueblo, y no habían fundado. Entonces, yo lo que he aclarado, Teodoso, es que desde estos días de marzo hasta junio todavía no habían fundado. Todavía no habían fundado ninguna villa. Incluso en junio, los primeros días de junio, andaban explorando el Lumaya, todos los españoles, pero en la mera sierra. Y fue allá en donde dijeron que se acercaban las aguas, sí. Nos van a agarrar las aguas, sí. Vámonos a Culiacán,
dijo Nuño Beltrán de Guzmán. Él se vino rápido. 2 de las agrupaciones se vinieron rápido. Es decir, llegaron aquí a esta parte a fines de junio. Y entonces es cuando pienso yo que fundaron esta villa. Bueno, lo fundaron como un pueblo y por mientras, nada más de manera provisional. Sí. Y después ya le empezaron a llamar villa. Entonces, yo digo que fue a finales de junio porque bueno, le andaban oyendo a las lluvias ya y porque uno de los 3 grupos llegó en los primeros días de julio. Ahorita no recuerdo cuál, pero uno llegó a los primeros días de julio. ¿Sería Gonzalo López? Gonzalo López tenía la obligación de andar a la vanguardia. Entonces, él llegó primero y seguramente después el grupo de Sámano, en el que venía Nuño Beltrán de Guzmán, porque él se protegía. Él nunca, no se tiene noticia de que Nuño Beltrán de Guzmán haya andado en la vanguardia. Ajá. Él andaba bien protegido. A diferencia de Francisco de Ibarra, que en determinado momento sí anduvo en la vanguardia, ¿eh? Sí. Entonces, lo aclaro ahorita, que de ese salto en el periodo de la historia. Entonces, te digo, este es el periodo de exploración y hasta fines de junio se funda esta villa que actualmente es una ciudad. Y todo eso, y lo que quiero aclarar, bueno, entonces los festejos de este lugar serían cuando... Pues según yo, comenzaría a partir de junio, que es cuando se fundó. De junio a septiembre, y a finales de septiembre de ese año de 1531, fue cuando permanecieron aquí los españoles, todos los españoles, los tres grupos estuvieron aquí. Entonces es el periodo en que se pudiera festejar, porque Teodoso, lo que se tiene que festejar el 29 de septiembre de 1531 es la fundación del San Miguel que fundó Nuño Beltrán de Guzmán, pero en el río Cihuatán, es decir, en el río San Lorenzo, y que es un San Miguel que en 1532 desapareció. Así es, Sergio. Vamos a ir con nuestro amigo Enrique Félix Ávila y vamos a regresar con Paco Ayala. Quiero saludar al profesor Guadalupe Ledesma y al maestro Mario Alvarado. Entonces... pues en eso quedamos y en otro momento les hablo de otro periodo de la historia de Culiacán. Vamos a platicar con el maestro Ricardo Santos y también quiero recomendarles otra lectura que se llama La Historia Interminable. Esta obra maestra de Michael Ende, y es muy conocida por todos por haber sido llevada también a la televisión. La Historia Interminable, búsquela usted la pueden comprar a través de internet. Hay muchos portales donde se puede conseguir. Maestro Natalio Landeros, maestro comunista, líder sindical, el indio eterno. Un gran pionero del sindicalismo magisterial sinaloense. Tuve la oportunidad de conocerlo en la escuela tipo, cuando cursé posteriormente, pero cuando yo lo conocí era profesor y me llamó mucho la atención la figura orgullosa de aquel hombre moreno que cargaba una bufanda. Fue allá por 1958 y años después he admirado y respeto la figura de este hombre en las líderes educativas, sociales y sobre todo en las sindicales y políticas. Natalio Landeros es un maestro que nace en 1915 en el vagón de tabla del ferrocarril, por allá cerca de Guadalajara. En plena revolución. En plena revolución, 1915. Estudia en la escuela rural de Nayarit, pero no termina su preparación magisterial y posteriormente se va a Choix, donde hay una anécdota que al final narraremos muy interesante de él cuando tenía 19 años. Posteriormente estudia en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que es donde ya obtiene su título en 1945, y en 1939 es cesado por participar activamente en los movimientos sindicales para la reivindicación de las garantías de los maestros. Muy mal pagados, por cierto. Por cierto, un peso diario. Fue cesado junto con otros 18 maestros. Trabajó en Choix, Ahome, El Fuerte, Guasave y Culiacán. Precisamente se acercó a Cristo Ontiveros en El Fuerte. Fue el director de la Escuela General Ángel Flores, donde yo estudié sexto año. En El Dorado, precisamente, y
y aquellos tiempos no se olvidan para toda esa gente de la generación que las escuelas eran productivas. Pues fue de este tipo de maestros que se identificó con las comunidades porque llegaba y permanecía en la comunidad. Esos maestros se arraigaban en la comunidad y se enteraban de la problemática social. Aquellos maestros de los 30 a los 50 que hicieron mucha historia de convivencia, de entrega, de apostolado en las comunidades, aquellos que organizaban para superar los problemas de las comunidades en las cuestiones sanitarias, en las cuestiones agrícolas, en las cuestiones agrarias y ejidales, de aquel tipo de maestros que tenían interés en la comunidad. Y aparte, pues él fue literato, dejó para, sí, cómo no, hay un libro de poemas para su historia, y precisamente por sus obras fue llamado el Indio Eterno. Sí. Hay un poema que se llama así, ¿no? El Indio Eterno. Creo que con él ganó en un concurso, ¿no? Los Juegos Florales. Los Juegos Florales. Sí. Pues es una gran figura del sindicalismo. En 1998... 1998 lo invitamos a hacer un reconocimiento que jamás se le había hecho a los maestros jubilados que veíamos así rezagados en sus casas en el municipio de Cozalán. Olvidados. Y él fue y él participó, y de ahí pues más la admiración que le tengo a su figura. En cuanto a su anécdota que dejó en Choix y el Fuerte, es que él aceptó un reto a don Pedro Meneses por allá cuando tenía 19 años y participó en una carrera contra una briosa mula, ganando él en la carrera casi 40 kilómetros, dándose el albazo en un mes de marzo precisamente, y él resultó triunfador en esa carrera contra el orgulloso don Pedro Meneses. Pero me imagino que tomó atajos, ¿no? Para poder llegar, ¿no? Sí, era un hombre fuerte, un joven vigoroso, conocía los caminos como maestro rural, y la mula tenía que ir por los caminos andados, creo que se llamaba el desengaño, algo así, el camino por donde tenía que ir forzosamente el animal y tocar poblaciones. Y él por atajos llegó minutos antes que la mula. ¿Y qué preguntó don Pedro? ¿No han visto por aquí Le preguntó a doña Petra, que era su cuñada, pero unos minutos antes había llegado el maestro Natalio, donde hoy está en el Fuerte el monumento a la bandera. Y le dijo, si viene don Pedro, dígale que ya tengo rato esperándolo en la plazuela. Iba llegando al punto, cuando llega don Pedro y le dice a su cuñado, oye Petra, ¿no has visto al profe Prieto? Que así le decían, ya tiene rato esperándote en la plazuela. Esa es una buena anécdota, maestro. Quiero saludar a Carlos Bastidas Calderón, nos escucha, y quiero saludar también a la esposa del maestro Natalio Landeros. Ahora, hace unos 6-7 días, platiqué con uno de sus hijos, con Víctor Landeros Mendoza, que fue maestro mío de inglés en la secundaria, y le tenemos un gran cariño, un gran afecto al maestro Natalio y a sus hijos y a su esposa también. Gilberto. Yo quiero recordar el poema de Natalio Landeros, Cuando florezcan las amapas. Es un poema precioso. Que la cantaba él en las reuniones de la Academia Cultural Alejandro Hernández Stiles. Sí. Fue el himno de la academia, sí. Porque además le ponía música a las cosas, las cantaba de manera lírica. Y todavía cuando desapareció el Partido Comunista oficialmente, él se seguía diciendo un miembro del Partido Comunista y recolectaba cuotas para poder sobrevivir. A mí me tocó hacer sus materiales, darle algunas cuotas todavía como simpatizante de ese conglomerado de profesores que nunca abandonaron la lucha. Sí, Natalio Landeros se significó siempre por tener un ideal socialista y comunista, pero un comunismo romántico, ¿no? Un comunismo de ideas, no ese comunismo que se manifiesta negativamente, ¿no? Que es anticatólico, ¿no? Landeros era católico, era creyente, muy humanista, ¿no? Sí. Y sobre todo muy enamorado. Sí. Le gustaban mucho las mujeres, pero le ponía muchos poemas a las profesoras. Sí. Y andaba siempre con un gasnet de esos de paliacate.
y luego un sombrerito, bien recortadito el bigote, y lucía el viejo tipo, todavía. sí, era un tipo. Andaba muy bien arregladito. Bien siempre. arreglado, muy aseado siempre. Sí. Y hoy pues veo por qué siempre en la hora de recreo él se reunía con Domitila Quintero, que también era maestra allá por los 50 en la tipo, y con Miguel Cristo Ontivero, pues tenían muchísima historia que contar. narrarse. Esta generación, maestro, es el maestro Cipriano Beso Camargo, ¿no? También, ¿no? Claudio Mesa Vidales, tal vez un Claudio poco más Mesa acá, no sé si Vidales. será esa generación. Pero en esa época en la tipo, no, Claudio Mesa Vidales estuvo creo un año, o sí, también estaba ahí Claudio Mesa Vidales. Sí, me platicaba mucho mi suegro Tomás Romanillo, que anduvieron las leyes sindicales, creando los sindicatos en el norte de Sinaloa, en Choix precisamente. Ahí se conocieron. Eran maestros de banquillo, muchos de ellos, pero tenían ideas de formar sindicatos, y fue de los que hicieron los sindicalistas de hoy. A ellos le deben su organización sindical. Bien, pues el tiempo se nos está terminando, Ricardo. ¿Cerramos? Sí, claro, nuestro respeto y nuestra admiración a ese gran maestro y a muchos otros más que de alguna manera contribuyeron a lograr la justicia social en el panorama sinaloense. Sí. Bien, el día del archivista Nelson Algándar Chávez, Gilberto López Alanís. Vamos ya en la recta final, nos quedan 3 minutos solamente para concluir el día del archivista. ¿De qué se trata, maestro Nelson? ¿De qué se trata, maestro Gilberto López Alanís? Bueno, el Día del Archivista se celebra a nivel nacional y se conmemora a una iniciativa del Archivo General de la Nación. Por ejemplo, tocó la circunstancia de esta coronavirus. Sí. La COVID-19. COVID-19, la dinora lo llama coronavirus. Y lo estamos celebrando de diferentes maneras. Este programa, por ejemplo, forma parte de las actividades del Día del Archivista. Y además nos solicitaron del AGN que subiéramos fotografías de actividades de los archivistas. Ya vi las fotos que subió la Crónica de Sinaloa por medio de Nelson, donde están los archivistas acomodando sus documentos y dice lo que hacen, ¿no? Yo archivo, por ejemplo, formas de pago o recibos. Nosotros aquí en el Archivo Histórico subimos fotos donde decimos yo archivo documentos históricos, yo acomodo libros históricos, en fin, y se pueden ver en la página del Archivo General de la Nación esas fotos que están circulando a nivel nacional. Sí. Así que nos acompaña Nelson, que también puede opinar al respecto. Sí, mira, Teodoso, es una campaña efectivamente digital como un método de precaución con la contingencia que existe actualmente, ¿no? Entonces, esta campaña se optó por hacerse de manera digital precisamente porque es día del archivista, no tanto de los archivos. Ahora es día del archivista, del gestor documental. Entonces, es una forma de reconocer al gestor documental. Es una forma de ver qué trabajo realiza, para qué lo realiza, quiénes son los involucrados, cómo participa cada uno de los elementos de las diferentes dependencias o instituciones que se dedican a eso. Entonces, es precisamente valorar el trabajo que el archivista hace. Y hoy, precisamente el día de ayer, se cumplieron 25 años de 25 celebraciones que tiene esta conmemoración del Día del Archivista. Ismael Valencia, muchas gracias. Y gracias también a ustedes, amables amigos. El tiempo se nos ha terminado. A nombre de todos los compañeros de Nelson Algándar, Gilberto López Alanís, Sergio Uzárraga, Dinora Chiquete, Ricardo Santos, Francisco Padilla, de Rigo Valdés Payán, que se suma ya a este equipo, y de Paco Ayala del Fuerte. De Hito Contreras los saludamos. Allá habrá tiempo de platicar acerca de este libro, que es una revelación en estos días de guardar. Pues a nombre de todo este equipo, un servidor, Teodoso Navidad Salazar, les dice hasta la próxima.